Regresamos con Hora de Conversar y volvemos a plantear el tema que habíamos dejado pendiente antes de irnos a la pausa. Y Emil, justamente te preguntaba si tú crees a nivel personal si el proceso de transición del cual se hablaba desde el año 1988 hasta ahora terminó o todavía está vigente, dependiendo de los distintos factores que tú consideres para poder ver esta situación. Yo creo, y voy a parafrasear un pensamiento de Humberto Maturana, que cuando queremos cambio, la primera pregunta que hay que hacer es qué conservar. Y en realidad, ¿cierto? Uno ve que hoy día, ¿cierto? Oye, la Constitución del 80 no existe, no sirve a nada, hay que hacerla de nuevo. La verdad es que hay que ver, ¿cierto? Este país bajó, teníamos 40% de pobreza, ¿cierto? Bajó la pobreza, aumentaron ingresos per cápita, en realidad el país avanzó. Yo cuando entré a la universidad del año 70 entraba el 1%, hoy día entra a la universidad el 43%. O sea, este país es otro país. Y otro país, ¿cierto? Oye, le guste o no les guste, pero este país ha avanzado. Y puede seguir avanzando. Y la pregunta es esa, vuelvo a volver con el pensamiento de Humberto Maturana, ¿qué conservar? ¿Qué cosa nos hizo crecer? ¿Qué cosa nos hizo desarrollar? ¿Cierto? Todo el mundo sabemos que hoy día el problema más grave es la concentración económica, es la diversificación económica, ¿cierto? Todos vivimos en esta región y todos estamos viviendo la problemática de la región, ¿cierto? Tenemos una región que es extractiva, en que todas las industrias, ¿cierto? Tienen una relación de enclave, o sea, no se relacionan para nada con el territorio. Nosotros no tenemos ni... El Estado no reconoce, ¿cierto?, en nuestra región que vivimos el desierto más árido del mundo y el costo de habitabilidad es alto, ¿cierto? Parece que el Estado no reconoce ninguna otra región nada. En general. No, pero el tema más grave es que el Estado parte con una falacia. Y la falacia es que el territorio, todas sus políticas públicas parten que el territorio es uniforme. Pero esta región, el problema más grave es que la singularidad de esta región son únicas. Aquí estamos muy lejos de asemejarnos a la zona central. Oye, el sur de Chile se parece más a la zona central, pero el desierto más árido del mundo, con una política minera, o sea, una economía minera, somos muy distintos. Y por eso al final todo el mundo se pregunta, todo extranjero se pregunta, ¿por qué una región tan generosa, no con Chile, sino con el mundo, no se puede desarrollar? ¿Esas cosas tú las cambiarías de la Constitución? O sea, yo creo que sí, yo cambiaría esas cosas. Cambiaría esas cosas, ¿cierto? Que en el fondo este país no puede tener un sistema tan centralizado, que impide. O sea, nosotros, esta región, para desarrollarnos, tenemos que tener políticas públicas para la región. ¿Participaste de los encuentros que hicieron con respecto a la Asamblea Constitucional? No, yo no asistí a esa asamblea. Pablo, ¿terminó el proceso de transición o seguimos en este proceso hasta que cambie definitivamente la Constitución del 80? Efectivamente vamos a terminar este proceso de la transición cuando cambie la Constitución. Yo creo que vámonos a lo concreto. Seguimos bajo la herencia de esta Constitución y las reformas sociales de 1981, como la FP, la educación, si bien han habido algunos cambios, su matriz mercantil sigue intacta. La ley migratoria es de 1975, también una ley que fue hecha en dictadura. Y el mismo modelo económico, o sea, tenemos un Estado subsidiario y ese Estado subsidiario fue instalado a través de la Constitución de 1980 y las políticas que se desarrollaron en esa época. Así que mientras eso no cambie, efectivamente estamos todavía en la transición. De hecho, nosotros, en el contexto político en el cual levantamos un frente amplio, es para poder algún día, en el mediano y corto plazo, poder terminar con esa transición. Ese es nuestro deseo político. Efectivamente, yo reconozco que han habido avances dentro de este periodo político. Yo creo que el no reconocerlo sería una soberbia que no nos va a caracterizar. La pobreza, si bien ha disminuido considerablemente en esta vuelta a la democracia, desde los años 90 en adelante, hemos ahora sí entrado a sufrir otros males. Por ejemplo, la pobreza, si bien no es la pobreza que conocíamos antes, hoy día la clase media es una clase media que realmente vive a través del endeudamiento, que también es una pobreza. Porque para estudiar, si bien los porcentajes han avanzado, porque finalmente el objetivo o la voluntad política fue más bien a garantizar el acceso,
que garantizarlo como un derecho social, efectivamente, hay más gente que ingresa a la universidad, pero ¿cuántas de esas personas, y si nos vamos también haciendo un análisis más exhaustivo, cuántas de esas personas tienen empleabilidad después? Porque como la educación es un mercado, después no tienen campo laboral. Y da lo mismo cuántas personas entran en la carrera. Entre más entren, mejor, porque es más lucas, más plata. ¿Cuántas de estas personas terminan su carrera? Eso también, ese análisis también hay que hacerlo. ¿Y cuántas de esas personas que no terminan igual endeudadas con la banca privada? Porque no hay que olvidar que en el gobierno de Lagos, que aquí ya he mencionado, se traspasó finalmente la responsabilidad del financiamiento de la educación de los jóvenes, de las familias que querían que sus hijos estudiaran, a la banca privada. Es por eso, si bien han habido avances, hay que reconocerlos, hay que entender también que hoy día tenemos otro tipo de pobreza, una pobreza que vive principalmente a través del endeudamiento. Y si hacemos un análisis local, hace poco salió en la última encuesta CACEN que el endeudamiento promedio en la gente de la región de Antofagasta es de 1.900.000. Una cifra nada despreciable. Cifra. Héctor, volviendo, porque contigo partimos este tema de la transición, vamos a meternos un poco en lo que son las campañas parlamentarias, sobre todo a nivel regional. ¿Cómo se está trabajando a nivel de la nueva mayoría? Todavía no se sabe cuántas listas realmente se van a abrir los distintos partidos. Está esta polémica con la democracia cristiana, finalmente va a estar dentro de la lista de nueva mayoría, va a estar por fuera. ¿Cómo es que se están conformando en estos momentos para poder presentarse ojalá como un bloque y no como una nueva mayoría disgregada, como podemos decir la mayor parte de la comunidad está viendo actualmente por los procesos que están pasando? Yo creo que no hay que desconocer que para poder ir avanzando en el proceso de la candidatura a la presidencia surgieron algunas visiones distintas, pero yo creo que se mantiene una sintonía en el objetivo final. Creo que con la DC, la democracia cristiana es parte del gobierno de la presidenta Bachelet, ha hecho un muy buen trabajo, un excelente trabajo en el aporte y en la profundización de la reforma que ha ejecutado la presidenta, y en ese sentido vamos a seguir trabajando y vamos a seguir luchando para seguir avanzando en esas reformas. No se pudo lograr un acuerdo a nivel presidencial con un candidato único, va a ir la democracia cristiana con la candidata Carolina Goich a primera vuelta, pero tenemos la esperanza, tenemos la convicción, y en ese sentido la convicción de obviamente que ella apoye al candidato del progresismo, de los partidos de la nueva mayoría, que es Alejandro Guillé, porque creo que juntos podemos ser capaces de generar un gobierno mucho más profundo en la lógica que queremos buscar. Y esa lógica no solamente con la nueva mayoría, sino también con todos los sectores de centro izquierda que se sienten parte de un proceso de cambio. Por eso no es menor cuando hablamos recién del proceso de transición. Y los de centro derecha que se sientan parte del proceso, me imagino que también, ¿o no? ¿Perdón? Y los de centro derecha que se sientan parte de un proceso de cambio, me imagino que también. Yo creo que es difícil en razón del programa que nosotros estamos empleando. Pero estabas planteando justamente un acuerdo amplio y ahora me dices que lo ves difícil. Si o sea, ¿hay un acuerdo amplio o no? Porque un acuerdo amplio, a mí lo primero que se me viene a la cabeza es que incluya a la mayor cantidad de partidos políticos e incluso la oposición, como se ha logrado en algunas ocasiones para cambiar a yo creo que hay que separar dos cosas. No, yo creo que hay que separar dos cosas. Una cosa es pero me parece que un buen comienzo, por lo menos. Pero una cosa es la candidatura de Alejandro Guillé, que invita a todo, que es independiente y que en razón de esa independencia invita a toda la gente independiente y que se siente identificada con un proyecto. Ese proyecto político de centro izquierda, que él lo ha demostrado en razón obviamente de lo que él busca. Queremos eliminar el proceso que instaló la Constitución en todo lo que tiene que ver con los límites a los derechos sociales, y que lamentablemente en este país imperan más los derechos económicos que los sociales, y frente a eso, obviamente alguien que se considere derecha no es parte de ese proyecto. Sin embargo, si Alejandro, cuando sea presidente, va a ser el presidente de todos los chilenos, y ahí obviamente se van a generar acuerdos para justamente hacer lo contrario a lo que decía recién Emil, a que las mayorías puedan instalar sus ideas respetando a las minorías. Entonces, obviamente acá nosotros queremos sumar la mayor cantidad de gente que se sienta parte de este proyecto, que este proyecto es para las personas y con las personas. ¿Incluyendo las listas parlamentarias también y las listas de consejeros regionales? En las listas parlamentarias se generaron dos listas. Una lista va a ir la democracia cristiana con el MAS y con la izquierda ciudadana, y en otra lista van a ir los demás partidos, Partido Radical, Partido Socialista, Partido por la Democracia, Partido Comunista. Y en la lista en la que tiene que ver con la elección de cores, también van a ir dos listas, pero la democracia cristiana va a ir con el Partido Socialista. Y en otra lista van a ir los demás partidos de la nueva mayoría. Entonces han generado acuerdos. ¿Esto es para mantener los cuoteos de poder? No sé si para mantener los cuoteos de poder. Yo te digo sinceramente, yo creo que acá
producto de todas las situaciones que se han generado, nos hemos dado cuenta que juntos podemos avanzar de mejor manera. Entonces, ¿por qué no tiene un solo candidato? Porque yo creo que quizá en el momento que se conversó o que se profundizó este análisis, quizá ya había pasado el tiempo. Yo creo que hay que ser respetuoso también. Hay que ser respetuoso de las decisiones que tiene cada partido. Y en ese sentido, no la comparto, pero respeto la decisión que tomó la democracia cristiana. Entonces, frente a eso, uno tiene que entender que acá está hablando con partidos políticos que tienen historia, que quieren, que buscan objetivos particulares, obviamente, y más allá que no la comparta, creo que hay que entender el contexto, y sin embargo, en segunda vuelta tenemos que ser capaces de generar una mayoría amplia, que derrotemos a un candidato que lamentablemente no representa en absoluto las demandas ciudadanas de la gente. Eso primero viendo si es que Guillés quien llega a segunda vuelta, pero vamos a hablar de Tenemos eso la esperanza de un poco eso. Tenemos la más. José Beatriz. Emil, ¿cómo se está preparando Chile Vamos? Que hay que decirlo, se ve como un bloque mucho más armado, mucho más firme. Lograron llegar a un proceso justamente de primarias que desde distintas perspectivas los favoreció muchísimo a ustedes, tanto como al Frente Amplio, para lucir a sus candidatos y lucir sus primeras propuestas. Pero ¿cómo es que se están configurando esta lista de parlamentarios a nivel local y también la de consejeros regionales? ¿Cómo es que están trabajando desde esa perspectiva para seleccionar a los candidatos que conoceremos después del 21 de agosto? Mira, yo creo que hay una convicción amplia y todo el mundo, toda la gente de Chile Vamos está consciente que un nuevo gobierno de la nueva mayoría sería la perdición de Chile. Y eso, ¿cierto? Yo creo que esa emoción que tiene este grupo Chile Vamos ha dado la unidad. Uno ve, ¿cierto?, cuando el Partido Socialista destruye la imagen del lago, ¿cierto?, lo destruyó, y netamente por sacar la calculadora y que en ese momento Lago no marcaba. O sea, uno ve, ¿cierto?, que en la nueva mayoría la ambición de poder es realmente la que predomina, ¿cierto? Esto que tienen dos candidatos es netamente... Disculpa, pero Chile Vamos destruyó la imagen de Gorbol, la imagen de Longueira, y nadie salió en defensa de ellos tampoco cuando cayeron en desgracia. Pero yo creo que a lo mejor cuando se cae en desgracia y a lo mejor, ¿cierto?, había razones. O sea, si en este momento había pruebas? Entonces, ¿qué vas a defender si existían las pruebas? O sea, ¿de qué vas a decir? ¿Defender lo indefendible? O sea, no, yo creo que las cosas hoy día sí tiene que haber honradez en la actividad política. O sea, si una persona, oye, si el mal del ser humano, no hay los malos no están en un lado, los malos están transversalmente. O sea, y yo creo que ese es el principio de la política, si queremos mejorar la política. Y hoy día creo, ¿cierto?, que el Chile Vamos está en muy buen pie. Y está en muy buen pie, ¿cierto?, porque hay conciencia ciudadana de que no aguantaríamos nuevamente un gobierno de la nueva mayoría y menos de un Frente Amplio. ¿Vamos a ver rostro nuevo en las campañas, en esta lista parlamentaria? Sí, yo creo que en estos momentos estamos... hoy día, mañana... Digo rostros nuevos porque no necesariamente tienen que ser jóvenes para hacer rostros nuevos, pero ¿vamos a ver rostros nuevos en la lista de...? Yo creo que sí. Porque sabemos que un poco el Frente Amplio ha apostado un poco más por el la Frente Amplio juventud, recién nació. por los sub-40, por los sub-30 incluso. Pero el Frente Amplio recién nació, aparecieron recién. Sí, por eso pueden nacer tan rápido y morir Emil, al día siguiente. Emil, disculpe, estoy hablando de rostros nuevos, por eso no dije rostros jóvenes. Un rostro nuevo no necesariamente es un rostro joven. Por lo tanto, hacia allá apuntaba la pregunta. Por lo mismo, si el Frente Amplio va a apostar por rostros nuevos, sin que necesariamente estos sean personas de 20, 30, 40 años, pueden ser mayores, o por rostros jóvenes dentro de la lista que están conformando. Mira, en verdad no basta únicamente con poner caras nuevas. Realmente acá lo que necesitamos son políticas nuevas, un proyecto político distinto. Y nosotros consideramos que somos eso, un proyecto político nuevo que viene realmente con una voluntad genuina de cambio. Y si bien como Frente Amplio, finalmente el catálogo que adoptamos es nuevo, es cierto, nosotros no somos nuevos en la política, somos los que nos hemos movilizado por más de 11 años. Yo participé acá en las movilizaciones estudiantiles del 2006, hace 11 años atrás. Para mí la política no es algo nuevo, es algo que venimos haciendo. Si bien no lo venimos haciendo desde la institucionalidad, y ahí yo creo que más que decirlo con soberbia y con potestad, como si fuera algo que realmente no se pueda
tocar. Creo que acá hay responsabilidades políticas que asumir. Si están instalados en el poder tantos años, ¿por qué las cosas están como están? Aquí, insisto, más allá de la palabrería, más allá de lo bonito, más allá de las consignas, vámonos en lo concreto. Los sueldos en Chile, el 50% de las personas en Chile ganan menos de 350.000 pesos. Los derechos sociales no están garantizados. El aborto es penalizado. Somos uno de los pocos países en el mundo donde el aborto es penalizado. Y no digamos que no ocurre, porque sí ocurre. Incluso en las clínicas de primera línea ocurren abortos. Que se les ponga apendicitis es otra cosa, pero el aborto es una realidad en Chile y tenemos que hacernos cargo. La ley migratoria. Tenemos un fenómeno social que es la migración, que llegó para instalarse, y tenemos una política, una ley migratoria de la dictadura. En ese contexto. ¿Y por qué, oye? ¿Por qué? Si fuera la dictadura no habrían tantos migrantes. Sí, la migración, Habla de la ley hecho, que se De la ley, se pues, hizo. pero, Sí, de pero- hecho- pero hoy día hay una cantidad de migrantes. De esa grandes y perspectiva, Sí, no hay de hecho, qué ninguna bueno que tocaste el tema de- migrante, porque me gustaría saber Ya, cuál pero- crees tú que es la responsabilidad. Pero termina un poquito. Sí, es verdad, hay hartos migrantes, y qué bueno que lo haya, Y no hay y qué bueno. filtro. Y qué bueno, porque, Y no hay o sea, filtro. de hecho, migrantes, no hay filtro. Tenemos algunos migrantes que han saqueado todos nuestros recursos naturales, pero a ellos los aplaudimos, porque son los dueños de las grandes transnacionales. Ahora el Corfo aprobó 8 proyectos para la explotación del litio. 6 de esos proyectos son internacionales. Eso no puede tener Así que ver que- también con las capacidades que tenemos Claro, realmente o sea- en Chile para hacer esto, pero antes de tomar eso, qué bueno que tocaste el tema de la inmigración, porque ¿cuál es la responsabilidad de la nueva mayoría de sus parlamentarios, específicamente en que en los últimos 5, 6, 8 años no hayamos tocado esta ley y hoy tengamos una nueva ley migratoria, siendo que este fenómeno se viene viendo más o menos, si es que mal no recuerdo, hace aproximadamente por lo menos 5 o 6 años, si es que no es una década? Yo creo que querer tapar el sol con un dedo es un error. Entonces, hay que asumir, yo creo, un cierto grado de responsabilidad, principalmente de los parlamentarios de la región. ¿Ya? Principalmente, ¿por qué? Porque más allá que hay una exponencial instalación de inmigrantes, creo que no se previó la situación y quizás no hemos sido capaces de instalar el tema como debería instalarse, porque yo te quiero reconocer algo. Es decir, como se ha instalado el tema ahora, es una vergüenza. Es decir, el otro día escuché una parlamentaria de esta región hablando de una manera xenófoba en un canal nacional, de una manera lamentable. Es decir, si esa es la discusión que queremos tener, estamos ¿Te equivocados. refieres a Paulina Núñez? Me refiero a la diputada de la derecha. Entonces, cuando instalamos esa forma de debatir, estamos mal. Yo creo que la nueva mayoría ha asumido, en cierta medida, este último tiempo, un grado de autocrítica, pero con un grado de responsabilidad. Porque yo creo que acá no hay que convertirse ni autoflagelante ni autocomplaciente, pero sí hay que asumir grado de responsabilidad para poder lograr una solución al problema. La semana pasada vino el senador Guillé a la región y conversó el tema. Uno de los pocos candidatos que asume con la verdad y la sinceridad el problema. Porque una dirigente le preguntó, ¿por qué qué hacemos con el tema de la inmigración? Sí, pero que un senador asuma este tema, tal como tú No lo ha hecho indicas, nada. sin en Ni 4 una ley, años ni un proyecto. haber participado directamente de la generación de una ley, de alguna propuesta, la verdad, por lo menos en la realidad Antofagasta no sirve mucho. Claro, quizá en el hecho concreto no se ha logrado una materialización de un objetivo, pero sí él ha estado en la discusión y sí está dispuesto a generar propuestas. Porque, a ver, yo creo que no hay que ser ingenuo tampoco, que se junten 2 parlamentarios, porque aparte la Constitución te establece ciertas condiciones para poder presentar un proyecto de ley, de modificación de una ley. Entonces, obviamente hay requisitos que se tienen que dar, ¿ya? Pero distinto es instalar el debate con una altura de mira, con una transversalidad, porque acá es muy cierto lo que dijo Pablo. Si acá se le mira, ahora hay una crítica al inmigrante porque el inmigrante es moreno, porque es pobre, porque es un tema de clase social. Pero no se acuerdan del inmigrante que ha venido a explotarnos los recursos naturales. Es muy cierto eso. Entonces, Pablo, ¿cuál es la somos muy propuesta de la clasistas candidata con el Sánchez negocio. respecto al tema migratorio? Nosotros partimos de la base que la migración es un derecho humano y desde ahí queremos plantear reformas también a la ley migratoria. Sabemos que la ley migratoria no la podemos cambiar, no podemos hacer una reforma, sino eso es únicamente facultad de la Presidenta de la República. Pero tenemos que avanzar a una ley migratoria que tenga la capacidad Pero de... si Beatriz llegara a ser presidenta, ¿cuál es la propuesta que tiene ella para la ley migratoria? Como decía, nos basamos en los derechos humanos. Creemos que tenemos que tener una política de la capacidad de recibir a migrantes, porque los migrantes, y de hecho acá hay que entrar en el debate duro también y dispersar muchos mitos en torno a la migración, pero la migración es algo que ha ocurrido siempre. Los pueblos, las
el mundo se ha compuesto a través de la migración de diferentes humanos que han circulado por todo el mundo. Y es por eso que nosotros queremos una ley migratoria que realmente en una primera instancia tenga la capacidad de tener la posibilidad de recibir al migrante, de la tramitación que significa sea de manera digna, que tengan también avanzar hacia políticas públicas que puedan integrar al migrante. Y obviamente que sean un aporte para nuestra sociedad. De hecho, son un aporte no solamente en términos culturales, sino que de todo tipo. El Hospital Regional de Antofagasta funciona en gran parte gracias a los migrantes, porque los médicos chilenos no dan abasto para las demandas sanitarias que tiene nuestro país. Es por eso que han venido muchos médicos migrantes y gran parte de las especializaciones, de las especialidades que se cubren a nivel de salud, son por migrantes. Sí, pero todo tiene efectos colaterales negativos, por eso también me gustaría preguntarle, Sí, Emil, solamente para rápidamente, terminar, porque estamos a punto de terminar el programa. con el tema de la delincuencia, que siempre se relaciona, yo creo que xenófobamente, la delincuencia con la migración, nosotros somos bien claros. Si se comete delito, todos, ante la ley somos iguales, pero que no haya ninguna distinción ni por la clase, ni por el color de piel, ni mucho menos por el origen. Eso totalmente de acuerdo. Me refería a los efectos colaterales que tienen que ver con educación, con que aumenta la cantidad de niños que están ingresando al sistema público, entre otros. Emil, pero de esa perspectiva, ¿cuál es la propuesta del candidato Piñera respecto a temas migratorios? Yo creo que lo que dices tú recién, todos estamos de acuerdo, ¿cierto? Oye, el tema de la migración es un tema humano, ¿cierto? En que tenemos que incorporar, pero el tema hoy día, ¿cierto? Que estamos muy sensibles, o sea, hoy día entra Pedro, Juan y Diego, ¿cierto? Más encima que el Estado no tiene las condiciones, la otra hablaba la gente de la PDI, de expulsar un delincuente migrante. Primero, ¿cierto? Tiene que sacarlo en avión. No puede ir... Pero tiene que ubicar dónde está. Claro, ubicarlo, pero si quiere expulsarlo, ¿cierto? Tiene que ir protegido por 2 policías, tiene que tener 3 pasajes. O sea, es un tema de alto costo. O sea, hoy día, ¿cierto? Al no tener una ley, no tener estos fondos, ¿cierto? Decir, bueno, ¿sabes qué? Voy a juntar a 50 emigrantes delincuentes y voy a tomar un avión, ¿cierto? Que está definido porque dice que tú no puedes... ¿Pero es un tema de voluntad o un tema de costos? No, yo creo que es de todo. Es de todo, porque como todas las cosas en Chile, todo nos ha pillado atrasados. Y el tema de la migración nos pilló... ¿Cuál es la propuesta atrasado. del candidato Piñera respecto al tema migratorio? En el fondo, cierto filtro. Perfecto. Yo creo que acá se están confundiendo los componentes. Claro, para el candidato a la derecha, esto es un tema más enfocado a un tema de financiamiento. Más financiamiento a la Es que la ley te lo exige. policía. Recuerda que al Sí. momento de promover esa ley tiene que tener un financiamiento No, para obviamente. poder llevarse a cabo. Si acá el gran problema ha surgido justamente porque la Oficina de Extranjería y toda la institucionalidad respecto a extranjería no da abasto desde el punto de vista económico para solventar la necesidad que existe en estos momentos. Pero eso también se olvida de una cosa, y ahí obviamente donde se nota la xenofobia instalada, que es que estamos hablando de personas, o sea que hay un tema de derechos humanos. Y obviamente esos derechos humanos tú tienes que ponerlo en la mesa para generar condiciones mínimas. Si, se entiende que acá hay una dificultad, pero también se ha jugado con mentiras. Se está jugando acá con que todos los países de Latinoamérica tienen políticas estrictas con respecto a la inmigración y no es así. Entonces yo creo que acá, si nos enfocamos netamente en el financiamiento, obviamente vamos a generar una mala ley, una ley que se va a encargar de aplicar xenofobia instalada en las comunas, en el territorio, y no vamos a lograr el objetivo. Oye, y Iván, el objetivo sí, ese es el error del gobierno de nueva mayoría, ¿cierto? Que ha hecho cambios, pero sin pensar, ¿cierto? Que los cambios necesitan financiamiento, ¿cierto? El gran error, ¿cierto? Que hoy día, ¿cierto? Por eso, ¿cómo se llama la nueva mayoría? Ni marca, ¿cierto? Se demoraron cuántas semanas en juntar los votos, las firmas a Guille, ¿cierto? Y es porque todas las reformas que han hecho sin fondo. Si el país necesita cierto dinero, o sea, si queremos una ley de migrantes buena, tenemos que tener los fondos, generar los fondos. O sea, esto que hoy día, cierto, un delincuente emigrante no se puede expulsar porque no tenemos fondos, es una cosa grave. Es una carga para el país, lo lleva. Imagínate que hoy día un preso en Chile pero vale recordemos 500.000 que pesos. dejarlo en Chile también tiene un Un costo costo, asociado claro, 500.000 para pesos. la O sea, gente. vale tener preso a un Más que un sueldo Sí, mínimo. yo creo que es verdad que cada vez que hablamos de política tenemos que hablar de factibilidad económica, pero en Chile hay mucha riqueza.
De hecho, tenemos un sector que es sumamente rico y la acumulación de riqueza en Chile es uno de los más impresionantes a nivel de todo el orbe. Yo creo que hablando sobre la migración, las políticas de puertas cerradas, que es cuando cerramos la frontera y generamos mayor restricción al ingreso, lo único que fomenta es la clandestinidad en la migración, porque la migración va a seguir ocurriendo. Vamos a fomentar la trata de personas, vamos a fomentar también toda la indocumentación de migrantes, porque eso ha ocurrido. No solamente ha ocurrido acá, y de hecho yo también invito a todos acá los presentes y a quienes nos están escuchando que lo investiguen. Es así. No es algo que esté diciendo yo, sino que es algo concreto. Y lo último, con respecto a la migración también. No son los migrantes los que han hecho crisis en los sistemas públicos que tenemos, en salud, en educación, en vivienda, etcétera, sino que nosotros tenemos una crisis que es de Estado. La salud, y contextualizándolo, yo trabajo en el Hospital Regional de Antofagasta, la hospitalización, el porcentaje de hospitalización de migrantes en todo el sistema público de salud es de 0.8 y particularmente acá en Antofagasta es de 4%. O sea, no es el migrante el que colapsa el sistema. Nosotros tenemos un problema del sistema que es transversal y que es mucho más profundo. En la educación también, por algo, las movilizaciones partieron antes de que existiera este fenómeno social de la migración, las movilizaciones por una reforma educacional. O sea, estos sistemas vienen siendo crisis hace mucho tiempo y tenemos que tocar el tema de fondo, pero no atribuyámosle la responsabilidad al migrante. Y Tengo lo último, muy brevemente, solamente por para favor, cerrar. Y también con el tema de la delincuencia. Si bien se mencionaba anteriormente el costo que significa que un migrante que es delincuente, porque hay que decirlo como son, hay personas que delinquen, el costo que significa enviarlos fuera del país. Bueno, acá también no tenemos ninguna política de reinserción, tenemos todas las cárceles llenas, no tenemos dónde meter más presos, porque tampoco tenemos políticas públicas de reinserción. Así que mientras nosotros no cambiemos la lógica en las cuales tenemos instalado este sistema, que no solamente un sistema económico, sino que un sistema social, nosotros realmente vamos a ir haciendo crisis por todos lados. vamos a dejarlo en un continuará, espero que nos juntemos próximamente porque tenemos de aquí hasta el mes de noviembre para reunirnos, ojalá con el mismo panel y continuar conversando acerca de la contingencia política de nuestra región, de nuestro país y ojalá ya próximamente también un ambiente mucho más eleccionario en el que espero nos volvamos a encontrar acá. Emil, Pablo, Héctor, muchas gracias por habernos acompañado en esta oportunidad. La hora se nos hizo muy corta para tantos temas que había por medio, pero hago el compromiso que nos reunamos nuevamente en este set para continuar con estos temas pendientes. Amigos y amigas, ustedes también muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de Hora de Conversar. Los invitamos a continuar en la compañía de la programación de Antofagasta Televisión. Nosotros nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.